Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Hoy, nuevamente, por la misericordia de Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo estar llevando la palabra de Dios, predicando el Evangelio, haciendo claridad de las Sagradas Escrituras, para que muchos que permanecen y han vivido en el engaño puedan liberarse de las cadenas que los tienen atados a caminos distintos al camino señalado por Dios en su palabra. Hoy quiero iniciar nuevamente la prédica con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos y todos los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Igualmente quiero orar el Salmo 50, que se llama Dios juzgará al mundo. Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vamos a sacrificar alabanza para Dios. Vamos a alabarlo a Él, al Señor de la gloria, al único que se merece la alabanza, la honra
el único que tiene la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a entonar la alabanza que se llama agradecimiento, porque eso es lo que nosotros debemos sentir y tener, agradecimiento para con Dios, que nos dio la vida, y no solamente esta vida, sino que también nos ofreció, porque esa es su promesa, la vida venidera, es decir, la vida eterna. Y esa es la que afanosamente debemos buscar, hermanos, encontrar la salvación por medio de la fe en Jesucristo para obtener el galardón de la vida eterna. Amén. Bendito sea Jesucristo. La alabanza agradecimiento dice así: al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, henchido de emoción, pues no tengo palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Agradecimiento, hermanos, agradecimiento. Tener vida es lo máximo que Dios pudo darnos, y Él quiere que la conservemos. Nos prometió la vida eterna y vamos corriendo tras ella cual atleta por el trofeo. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas, los testigos de Jesucristo, como en mi caso, estamos obligados por la fe en Él a predicar el Evangelio tal y como está escrito en la Biblia. Esto es, sin agregarle o suprimirle una coma o una tilde, porque es
el evangelio lo que estamos predicando. No estamos, digamos, dictando una clase de filosofía. No estamos dictando una clase de literatura. Estamos predicando el evangelio y como tal, el evangelio debe respetarse y nadie puede apartarse ni una coma ni una tilde de lo que verdaderamente Dios dice en su palabra. Pero a nosotros también nos corresponde de manera obligatoria desentrañar, desenredar esa telaraña del engaño que se ha tejido alrededor y dentro de la humanidad por la secta católica, que no es una tarea fácil, porque ellos rodean sus historias, sus fábulas, sus cuentos chinos con unas características de divinidad que no tiene. Pero es que precisamente ahí es donde está la esencia del engaño, en el que lo que se dice tenga apariencia de verdad, pero por dentro va la ponzoña de la mentira. Bendito el Señor. Entonces, lo hemos dicho, no es fácil explicarlo porque mucha gente ya tiene en su mente y en su corazón esa fábula, en ella ha creído desde niño y ahora decirle que eso es pura mentira, sacárselo de su mente y de su corazón, no es tarea fácil para uno como hombre, como predicador. Para Dios nada es imposible, por eso siempre decimos que sea Dios, nuestro Señor Jesucristo, que haga la obra en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque la gente equivocadamente les cree creyendo que en verdad ellos son mensajeros de Dios y entre otras cosas representantes de Dios en la tierra. Y no saben, no creen que los están engañando, pero no lo comprueban porque no se toman el trabajo de leer las escrituras. Entonces nosotros cuando los testigos de Jesucristo predicamos, como en mi caso, yo sé que necesariamente voy a levantar ampollas espirituales en quienes están acostumbrados a que se les predique la mentira. Y ellos se ofenden, porque le estamos predicando la verdad que está en la Biblia y no la que ellos le contaron. Entonces vamos a retomar el tema para que vean ustedes cómo es este proceso histórico y el final. Es que esto tiene una intención bien tenaz. Tanto que llega hasta el Apocalipsis el tema de María. Esto no es algo sencillo. Dios es el que nos puede ayudar a desenredar esta telaraña de mentira y observar cuál es el propósito maligno de eso. Retomando el tema objeto de prédica, que es el culto y la adoración de María, y la pregunta, ¿cuál es el origen histórico de este culto pagano? Ya sabemos que María simplemente es la madre de Jesús, pero solamente en el sentido de su naturaleza humana. El título católico a María y el significado original de este trascendió durante siglos y pusieron a la bienaventurada María en una posición divina totalmente ajena al Nuevo Testamento. Y de la misma manera se sigue educando e instruyendo actualmente a todos los católicos hoy en día con la doctrina de la diosa madre para predicar y practicar el culto pagano a la diosa madre originado en Babilonia con Semiramis, pero con el nombre de María. Ahora bien, el culto a Isis
la diosa madre, no fue limitado solamente a Egipto. Esa es otra. Ya sabemos, Isis es allá en Babilonia, Semiramis es allá en Babilonia. Esta Isis es en Egipto. Y así en cada país de la antigüedad había una diosa madre. Y ya mostramos históricamente cómo ha sido el proceso para asimilarla a María y darle un entorno de cristiandad al paganismo. Entonces, este tema del culto a la diosa madre también se introdujo en Roma, más concretamente en el año 80 después de Cristo, lo cual indica claramente que no es cristiano, sino que es de origen pagano. Cuando Sulla fundó un colegio isíaco en Roma, en Roma. Y para mostrar hasta qué punto se había mezclado el paganismo con el cristianismo, necesitamos solamente mencionar el hecho de que Isis era adorada en un templo que estaba situado en las colinas vaticanas, donde hoy está localizada la Basílica de Pedro, el centro de la secta católica que adora a la Madre de Dios. En aquella forma, tal y como se adoraba a Semiramis o a Isis, igualito. El rito no ha cambiado, el culto tampoco. Lo único que ha cambiado la estatua es de nombre. Aquí encontramos que los títulos de la Reina del Cielo, Nuestra Señora de los Mares, Mediadora, Madonna, Madre de Dios y otros más que antes se atribuían a la diosa madre pagana Semiramis de Babilonia, fueron poco a poco aplicados a María. Tales títulos indican claramente que el supuesto culto a María de hoy es en realidad una continuación del culto a la diosa pagana Semiramis de Babilonia. Pero existen todavía más pruebas que se pueden observar en la forma en que se representa a María, por ejemplo, en el arte de la secta católica apóstata. También fijada en la mente pagana estaba la imagen de la diosa madre con el niño en los brazos, y Semiramis con Tamuz, Isis con Horus y María con Jesús. Esa es la misma historia de la diosa madre que arranca desde la Torre de Babel. También fijada en la mente pagana estaba la imagen de la diosa madre con el niño en los brazos, que cuando en los días de la apostasía y de la corrupción espiritual al que llegó la iglesia, la antigua estampa de Isis y de Horus fue finalmente aceptada. Oigan bien, finalmente se introdujo y fue aceptada por los obreros fraudulentos, no solo entre la opinión popular, sino por sanción episcopal, como el retrato de la Virgen y su hijo. Se adjuntaron representaciones de Isis y su hijo en un marco de flores. Esta práctica también fue aplicada a María, quien casi siempre es mostrada en la misma forma, como bien lo saben los católicos del mundo, pero desconocen el origen de tales cultos y creencias, y si lo hacen a sabiendas de que es un culto pagano, entonces resulta espiritualmente peor para ellos. La diosa Isis era con frecuencia representada parada en la luna creciente, con 2 estrellas alrededor de su cabeza. Isis. Incluso esto fue adoptado para María, pues en casi todas las edificaciones católicas romanas del continente europeo, que ellos llaman iglesia, se pueden ver cuadros de María en la misma forma, parada sobre la luna con 2 estrellas en la cabeza. O las 2 estrellas en la cabeza y la luna creciente bajo sus pies. Absurdamente, esto es absurdo, se permitió esta situación apóstata, herética,
pagana, para satisfacer la mente supersticiosa de muchos de los gentiles. Claro, los gentiles eran los pueblos diferentes al pueblo judío, que no conocían a Dios y ellos podían en su ignorancia creer en todo lo que quisieran, pero los israelitas no podían caer en eso, y mucho menos la iglesia primitiva. Entonces, absurdamente, y para satisfacer las mentes supersticiosas de los gentiles, líderes de la secta apóstata hicieron a María similar a la diosa del paganismo y exaltarla a una superficie divina para competir con la diosa madre pagana de Babilonia. Y de igual manera, obviamente, le hicieron millones de estatuas a María y con otros nombres, pero que sigue siendo la misma. Muy a pesar de que en la Biblia se prohíbe la adoración de estatuas más de 350 veces por ser sacrificios a Satanás. Léanse la primera de Corintios capítulo 10, versículos 14 al 22. Oigan bien, hermanos, hermanos y amigos. En algunos casos, las mismas estatuas que habían sido veneradas como Isis, con su hijo Horus en los brazos, fueron simplemente cambiadas de nombre y se dieron a conocer como María y su hijo Cristo. De modo que continuaba así, sin ningún problema, el culto a la diosa pagana de Babilonia, cuando el catolicismo romano se impuso a sangre y muerte a la humanidad a través de la Inquisición, las cruzadas, el siglo de hierro y el oscurantismo, entre otros, que son las etapas más negras que han vivido los cristianos durante toda la historia de la humanidad. Oigan bien, estas pinturas de María con el niño en los brazos y esas estatuas se convirtieron de inmediato en la conocida Madonna y su hijo sin interrupción alguna. Si la costumbre se fue transmitiendo entre los católicos hasta hoy. Y hay de quien hable mal de María. No estamos hablando mal de María. Es de la secta católica de lo que enseña, acostumbrando a la gente a creer en una diosa madre que no lo es, imitando la diosa de Babilonia, porque nosotros a María la reconocemos como una mujer bienaventurada, que es muy diferente, Ella no es ninguna diosa, no es ninguna madre de Dios, por lo menos tampoco es mi madre espiritual, ni yo la tengo como diosa. Pero ¿cómo será de grave este tema espiritual, hermanos? Que ahorita mismo un arqueólogo serio y que se respete no puede asegurar si alguna de esas estatuas u objetos representa a la diosa madre pagana de la antigua Babilonia o a la Santa Madre de la Babilonia moderna, es decir, de la secta católica romana. Las estatuas que habían antes de Isis y las que hay ahora de María con Cristo, con Jesús en los brazos, y de Isis con Horus, se confunden porque son del mismo estilo, la misma cara, la misma pintura, la misma estructura de la estatua. Y algún arqueólogo que vea una de esas no sabe si es Isis o si es María. Y no sabe si se trata de Horus o de Jesús. Pero ninguna de las dos sirve para nada, porque estatuas son de yeso, de palo, de hierro, de como quieran. Entonces, todo esto demuestra el grado de corrupción al que han llegado los líderes apóstatas de la secta católica para tratar de unir el paganismo
con el cristianismo. La mayoría de estas figuras son con distintos nombres, han sido adornadas con joyas, en la misma forma en lo que han sido adornadas las imágenes de la Virgen hindú y egipcia. María, la madre de Jesús, según la carne, no era rica, al contrario, era pobre. Entonces, ¿de dónde vinieron las joyas y coronas que se ven en las supuestas estatuas de ella? ¿De dónde? Obviamente, tales representaciones no son cristianas, son de origen pagano anterior al cristianismo. Y así, por compromisos, unos muy evidentes y otros más disimulados, el culto a la antigua madre de los paganos fue continuando dentro de la secta católica apóstata, con el nombre de María, a quien se sustituyó en lugar de la otra diosa madre Semiramis o Isis. Y con este cambio inoculado venenosamente y en forma espiritual en la mente de los pueblos, se ha venido engañando al mundo entero durante siglos. Ahora, pero ¿cuál fue esa secta que introdujo esa creencia de la diosa madre, simulando la diosa pagana antigua con la diosa actual? No hay otra. Esa inoculación espiritual perversa, ¿quién la hizo? La respuesta surge espontánea. La secta católica romana, cuyo culto tiene como centro a María, tanto que adoptó el nombre de la diosa pagana antigua para ella misma llamarse la Santa Madre, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Santa Madre, en honor a la diosa madre. De Babilonia, Semiramis, la esposa de Nimrod y madre de Tamuz, hasta el extremo, oigan bien, hasta el extremo que Frank Duff, el 7 de septiembre de 1991, fundó la Legión de María. Esta palabra legión, grábensela porque esto tiene una repercusión inmensa de aquí en adelante y llega hasta el Apocalipsis. Ojo con esta expresión. Fundó la Legión de María, Frank Duff, una organización al servicio y bajo la guía de la secta católica romana. Ella es la que dirige la Legión de María. Acuérdense, y se lo voy a decir ahorita, pero a mí me gusta irles adelantando para que se vaya entendiendo mejor las cosas. Acuérdense de que cuando Jesús llegó al pueblo de los Gadarenos y encontró dos personas endemoniadas, Jesús le preguntó a uno de ellos: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: nos llaman Legión porque somos muchos. Entonces grábense esto de la Legión de María. La Legión opera a través de todo el mundo, la Legión de María. Hoy en día se reportan entre sus miembros activos y auxiliares varios millones de miembros, que son víctimas obviamente de la telaraña del engaño que en sus mentes ha sembrado la bestia, el anticristo, que tiene el número 666. En Marcos capítulo 5, 7 al 9, dice que el endemoniado gadareno, clamando a gran voz, oigan bien, dijo a Jesús. Cuando vio a Jesús, claro, los demonios se sacuden, se espantan, se atormentan, porque es el Verbo hecho carne aquí entre nosotros materialmente, el Hijo de Dios, pero en el Espíritu Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne. El endemoniado gadareno dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, y no quería salir. Y Jesús le preguntó:
¿cómo te llamas? Y le respondió el espíritu inmundo diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y si usted busca en la Biblia, hermanos, esta palabra legión solamente se utiliza para este pasaje bíblico cuando Jesús expulsa a los demonios de los gadarenos, que le dijeron que se fuera de ahí porque cuando sacó los demonios se los mandó a un hato de cerdos que había, y como eran pecadores decía, bueno, si nos saca a nosotros todos los espíritus malignos y los manda para los cerdos, nos deja sin ovejas, sin cerdos y sin vacas y sin nada de esos animales. Entonces le dijeron a Jesús que se fuera. Pero ojo que este término legión solamente se usa en la Biblia para significar este caso, ya sea que se diga en Mateo, en Marcos, en Lucas, siempre es con los endemoniados gadarenos. Entonces nada más se usa una vez. Pero aquí estamos viendo que los curas han llamado a estas personas que tienen la fe puesta en María, la Legión de María. Y verán el significado espiritual que esto tiene más adelante. Hermanos y amigos, con Dios no hay casualidad. Por esto de la legión, porque todo en Él está dentro de su plan para que nosotros lo entendamos. Entonces tenemos que el nombre legión, oigan bien, solo aparece en la Biblia. Como los decía, cuando los espíritus malignos que poseían a los dos endemoniados gadarenos le respondieron a Jesús, nos llaman legión porque somos muchos. Con Dios no hay casualidad, hermanos. No es casualidad que la secta católica romana haya conformado un grupo religioso que llamaron la Legión de María. Esto no es casualidad. Esto tiene un significado bíblico y proyectado al futuro. Porque en el sentido espiritual es comparable a la legión de los demonios gadarenos que respondieron a Jesucristo. El que tiene oídos, oiga y entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias y a toda la humanidad. Pues bien, esta Legión de María, que está integrada por millones de víctimas de la telaraña del engaño, son millones en el mundo y ellos mismos se llaman marianos y marianas. Entonces nosotros no lo podemos llamar cristianos porque ellos mismos se llaman marianos y marianas y tienen su fe puesta en María. Y nosotros la tenemos puesta en Jesucristo y nos declaramos testigos de Jesucristo. Y hay una gran diferencia entre ser mariano y ser cristiano. Y ellos le dedican a María todo el mes de mayo. Le hacen procesiones, misa, le rezan novena, rosario, le piden milagro. Han hecho durante la historia del catolicismo millones de estatuas con distintos nombres y la alumbran con velas y le hacen de cuantos ritos satánicos se les ocurra a estos sacerdotes idólatras, y ya están conformados con ellos lo que se suele llamar los caballeros de la orden. Ustedes los han visto con unas sotanas y unas capas blancas con un rojo púrpura, con una espada que los distingue en el pecho, que va de aquí hasta abajo de la capa, con esas espadas que parecen las espadas que usaban en las cruzadas y en la Inquisición. Es una especie de ejército y ellos mismos confiesan que lo es. Ya lo veremos. Entonces ellos andan uniformados y resguardan a la estatua como si se tratara de verdad de una diosa madre, ignorando que pierden su tiempo y que eso es solamente una pintura, una estatua de yeso con ojos de cristal que no sirve para nada. Es que leamos, por ejemplo, si leyéramos ahora Isaías 44 del 9 al 20, yo les he anunciado nada más el 9.
en donde dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. ¿Quién fundió un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Es que creer en una estatua, hermano, es una locura. Locura espiritual, intelectual, y no sé cómo más llamarla, porque eso no tiene sentido. Que un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, que es de carne, de huesos, que tiene sangre, que corre sangre por sus venas y que tiene un espíritu vivo, crea en una estatua hecha de palo, que no siente, ni come, ni camina, ni nada. Y sí, Isaías les dice insensatos, pero yo creo que la palabra adecuada sería estúpidos, con el perdón de los que se ofenden. Pero es que el raciocinio normal del hombre, al reconocer la grandeza de Dios, no puede terminar haciendo de Dios una imagen de palo. Entonces, el origen de esta asociación espiritualmente es mucho lo que nos muestra a nosotros los testigos de Jesucristo, que creemos en Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna, que somos celosos de su nombre, porque como dicen sus legionarios, los de María, que llevan el símbolo de la espada, se trata de un ejército que va en pos de ella y que hacen parte de la idolatría inmensa de la Iglesia Católica de Roma. Y es por eso que espiritualmente podemos ver cómo se viene organizando esa institución religiosa para combatir, claro, porque se está conformada como un ejército listo para la batalla. ¿Y contra quién se están preparando? ¿Cuál va a ser la batalla? Se están organizando para combatir con el ejército del Cordero, con el ejército del Señor Jesucristo. Como dice en Apocalipsis 17, 14 al 18. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Interpretemos esto en el espíritu, hermano. Las aguas que has visto es la humanidad. ¿Representada en qué? En pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Dónde se sienta la ramera? En esos pueblos. ¿Y qué hace la ramera con ellos? Los engaña, desviándolos espiritualmente de la creencia en Dios para que crean en los demás, menos en Jesucristo. Y dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Acuérdense que en Apocalipsis 17, 5, 6 dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la mujer que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Aleluya. Y dice: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Son países que se van a rebotar contra ellos, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, la pregunta que surge: ¿cuál es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra? Enseguida se responde: el Vaticano. Porque allá es donde van los presidentes, los gobernadores, los príncipes, los reyes, todas las autoridades civiles, militares y administrativas, a arrodillársele a su papa y a besarle el anillo.
Pero ese comportamiento de adorar a un hombre igual a nosotros con diferente vestimenta, tan pecador o más que cada uno de nosotros, este comportamiento está reprochado por los ángeles de Dios. En el Apocalipsis 19, 9 y 10, la Reina Valera se nos dice: la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, dice el apóstol, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el ángel no permite que el apóstol se le arrodille como un hombre tan pecador y más pecador que cada uno de nosotros. Otro hombre tiene que irse a arrodillar y a besarle el anillo que tiene en la mano derecha, porque supuestamente él es el representante de Dios en la tierra. La violación de las Sagradas Escrituras en ello la encontramos por todas partes. Y lo he confesado aquí. Si alguna cosa buena hiciera la secta católica dentro de las Escrituras, yo se lo reconocería porque no tendría por qué negarlo. Pero es que cada vez que leo la Biblia, y más que leo la Biblia, no encuentro sino que ellos lo que hacen es contradecir la palabra de Dios, y por eso estoy seguro y convencido de que ellos son el espíritu del anticristo que gobierna al mundo. Amén. Los papas no solamente permiten que se le arrodille, sino que exigen que deben besarle el anillo. Entonces tenemos, hermanos, los marianos y las marianas creen en la diosa madre, en María, que no tiene poder para salvar, y rechazan la fe en Cristo Jesús, en franca oposición a lo que dicen las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras lo que dice, los apóstoles dijeron, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31, porque en la Biblia por ninguna parte dice que a María se le debe venerar o adorar. Pero conozcamos cómo surge tal asociación y cómo venden ellos la idea con apariencia de verdad, siendo una total falsedad, como todo lo que ellos dicen, hacen y practican. Veámoslo. ¿Qué dice la Iglesia Católica, la secta católica, acerca de la Legión de María? ¿Qué dice? Que es una asociación de católicos con autorización eclesiástica, que han formado una legión. Óiganse bien, nos llaman legión porque somos muchos, dijo el endemoniado gadareno. Es una asociación de católicos con autorización eclesiástica que han formado una legión para servir a la iglesia en su perpetua lucha contra el mundo y sus malignas potestades. Es decir, el demonio luchando contra él mismo. Acaudillados por aquella, oigan bien, que es bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla, la Virgen María. O sea, ese va a ser el ejército, esa es la legión que se va a enfrentar al final de los tiempos en el Apocalipsis con el ejército del Cordero. Este ejército formado en batalla, llamado llamado la Legión de María, es al cual se unirán todos los seres de la tierra, idólatras y paganos, que todavía no han conocido ni han reconocido a Jesucristo como su gran Dios y Salvador. Y serán quienes pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque la palabra de Dios se cumple, hermanos míos. Esto es lo que dice la profecía en Apocalipsis 19, 19 y 20.
y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Hay que estar pendientes, hermanos. Acordémonos que Dios dijo a cada uno de nosotros: llegaré a ti como ladrón en la noche. De manera que tú no sabes hasta cuándo vas a estar aquí. Si no te arrepientes ahora, si no buscas a Jesucristo ahora, si no te haces bautizar en su santo nombre, si no te pones su sello en la frente, es una decisión tuya. Yo te invito como predicador y apenas medio conocedor de algunos aspectos bíblicos a que te bautices en el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Corre, busca una congregación donde bauticen en el nombre de Jesucristo. Asegúrate, porque tú no sabes cuándo será el día. Llegaré a ti como ladrón en la noche. Entonces, ellos dicen, para justificar la existencia de la Legión de María, dicen: como resultado de la caída, toda la humanidad, toda la vida humana, tanto individual como colectiva, se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal. O sea, los buenos son los de María y el resto somos los malos. Entre la luz y las tinieblas. Ellos andan en la luz y nosotros en las tinieblas. Concilio Vaticano II. Segundo, los legionarios ansían, dicen ellos, los legionarios ansían hacerse dignos de su excelsa y celestial reina. Oiga bien, celestial reina. Y lo intentan mediante su lealtad, sus virtudes y su valentía. Esto para alentar a los ignorantes, porque eso que les digo, ellos arman alrededor de sus teorías paganas y demoníacas una serie de telarañas tal que aparecen como divinas, pero son de corriente satánica. Y dice, y se han organizado a modo de ejército, tomando como modelo particular a la legión de la antigua Roma. Sí, los legionarios romanos. La Legión de María ha hecho suya la terminología de la Legión romana. Es un ejército preparado para la batalla y preparándose para combatir cuando venga la lucha espiritual. Esto lo dicen para igualar a María con Jesús, porque Jesucristo, cuando ellos justifican el ejército, dicen que la Legión de María ha hecho suya la terminología de la Legión romana, pero a diferencia de la Legión romana, o a diferencia de esta, ni sus huestes ni sus armas son de este mundo. O sea que las armas de María son celestiales, que no son de este mundo. ¿Para qué? Para imitar lo que dijo Jesucristo cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora resulta que el reino de María tampoco es de este mundo. Ya la ponen en paralelo con Cristo Jesús, lo cual absolutamente es contrario a lo que dice en las Escrituras, porque en la Escritura no hay nada de eso. Juan 18:36. Este ejército mariano, ahora tan numeroso, dicen ellos, tuvo los más humildes comienzos. Fíjense ustedes cómo inyectan despacito el veneno. Tuvo los más humildes comienzos.
no se formó conforme a un plan preconcebido. No, eso fue espontáneo, angelical. Brotó espontáneamente. La literatura del engaño suaviza, es decir, pone su lengua como mantequilla, pero lleva la ponzoña detrás. Tampoco se formuló un proyecto de reglas y prácticas. Al contrario, por todo preparativo, alguien sugirió una idea. Se fijó una tarde y se reunieron unas cuantas personas sin sospechar que habían de ser instrumentos escogidos por la divina providencia, o sea, por María, no por Dios. Es la divina providencia. En nada se distinguió aquella primera junta de la que hoy celebran la Legión de María en el mundo entero. La mesa alrededor de la cual se reunieron los fundadores de la Legión de María tenía puesto un altarcito cuyo centro era una estatua de la Inmaculada, es decir, la medalla milagrosa. La idolatría por delante. Sobre un lienzo blanco, entre dos floreros y dos candeleros con velas encendidas. Rito pagano, simbolismo demoníaco. Y dice, este conjunto tan rico en simbolismo, claro, medallitas, velas, agüita y mesita con mantelito, todo eso son ritos de Satanás. Este conjunto tan rico en simbolismo, dicen ellos, obedeció a la inspiración de una de las primeras socias. Y allí quedó cristalizado todo lo que representa la Legión de María. La Legión es un ejército. Pues bien, allí estaba la reina antes de reunirse ellos. Estaba esperando el alistamiento, que es un término militar, el alistamiento de aquellos que ella ya sabía iban a venir. O sea que María fue la que habló en el espíritu de ellos y los condujo para que se reunieran. Todo eso es un enredo, una telaraña donde el incauto cae, donde el ignorante expresa fácil. Ella fue quien los escogió, oigan bien, y no al revés. O sea, no fueron ellos los que escogieron a María, sino que María fue la que los reunió ahí para que formaran la Legión de María. Todo ese desenmarañar todo ese enredo que ellos mismos se han inventado, adornando con apariencia de realidad lo que es una mentira, es lo que hace que sea difícil que uno pueda desenredar esa telaraña engañosa. Dice, ella fue quien lo escogió y no al revés, y desde entonces los legionarios de María se han puesto en marcha y luchan a su lado, sabiendo que el salir triunfantes y el perseverar guarda un ritmo exacto a su unión con ella. El primer acto colectivo de aquellos legionarios fue arrodillarse. Aquellas frentes jóvenes y sinceras se inclinaron, rezaron la invocación y la oración del Espíritu Santo, y luego entre los dedos, ya cansados por el trabajo del día, sí, tremendo sacrificio, desgranaron las cuentas de la más sencilla de las prácticas piadosas. Todo eso, hermano, pura palabrería engañosa, mentirosa, diabólica, satánica, porque nada de eso está en la Biblia, nada de eso está en la Biblia. Pero así como nos enseñaron de que los que ellos canonizan y beatifican van al cielo, hablan con Dios, los ponen a trabajar con Dios para que intervengan por nosotros, interceden, toda esa serie de patrañas, de mentiras, de que el Padre no es de la esencia del Hijo, de que el Hijo no es de la esencia del Espíritu Santo, que no es uno, sino que son tres en uno, como si fuera un aceite de máquina de coser. Toda esa telaraña de mentiras es la que Dios nos ha puesto a nosotros como trabajo para desenredarla, para desenmascararlos, para desnudarlos ante sus propios fieles y ante toda la humanidad. Dejen de engañar al hombre.
El hombre necesita conocer a Dios en espíritu y en verdad, arrepentirse de sus pecados, bautizarse en su nombre y lograr la salvación y la vida eterna. ¿Qué ganáis con hacer que la humanidad se pierda detrás de muñecos de palo? Dios es un ser vivo. Él es el autor de la vida y el consumador de la fe. Pero nuestra tarea sigue adelante. En el nombre de Jesucristo estamos batallando nosotros con el Evangelio para derrotar a quienes engañan a nuestros hermanos y pervierten la creencia y la fe en muñecos de palo y de yeso que no sirven para nada. Bendito sea el Señor. Entonces, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, hermanos, el próximo sábado y el próximo domingo, a las 2 de la tarde, por este mismo medio, seguiré predicando el Evangelio de Dios nuestro Señor Jesucristo acerca del tema el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen de este culto pagano? Bendito sea el Señor. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Los amo a